mejor contexto para proclamar el gobierno eterno de Cristo que un día como hoy, en el que recordamos que Jesucristo es Rey. Hoy recordaremos que el gobierno de Cristo es eterno, que su gobierno es para siempre y que nada podrá relevarlo de esa autoridad. Y vamos a la escritura en el Salmo 2. Vamos a leer todo el Salmo. Es el segundo Salmo del Salterio, que también sirve de introducción a todos los salmos, al libro de los Salmos. Salmo 2, de los versículos 1 al 12. Y dice así la palabra inerrante de Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Padre, gracias por tu palabra que ha sido inspirada por tu Espíritu para proclamar tu Evangelio. Permítenos exaltar a Cristo por medio de la Escritura y ayúdanos, Señor, para no solamente ser informados por tu palabra, sino también ser transformados y que podamos rendirnos a Cristo para la gloria de su nombre. Te lo pedimos por los méritos de la cruz. Amén. El 2 de septiembre de 1945 es una fecha quizás que en nuestra mente no es muy familiar. Sin embargo, es una fecha muy importante. El 2 de septiembre de 1945 se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Se reunieron en una embarcación autoridades del gobierno, delegados del Imperio japonés, con el general Douglas MacArthur. Allí firmaron el acta de rendición. Recordemos que Alemania ya había sido vencida, ya había sido derrotada, pero quedaba todavía Japón, que se sublevaba todavía en algunas islas. Sin embargo, Japón se rindió, pero necesitó que conociera el dolor para poder rendirse. La rendición de Japón ocurrió solo después de que las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron enviadas por Estados Unidos. Estados Unidos intentó prácticamente forzar esa rendición de manera pacífica, pero el imperio japonés quiso, más bien, estaba bastante empecinado en que ellos iban a seguir adelante y utilizaban a las personas, a los civiles, como carne de cañón,
como kamikazes para detenerle el avance estadounidense. Pero solamente hasta que experimentaron el poder destructivo de las bombas atómicas, decidieron rendirse. Ahora, el mundo entero se rebela contra la autoridad de Cristo. El mundo entero se opone al Rey de Gloria. Él tiene el poder más grande que miles de bombas atómicas en su mano. El Señor Jesucristo ha recibido la autoridad, el dominio. Pero antes de destruir, antes de enviar su ira a este mundo, Él está llamando a una rendición. Él está invitando al mundo entero a rendirse ante Él y adorarle. Y ese es el mensaje en esta mañana para nosotros. Quienes se rindan al gobierno de Cristo podrán refugiarse, estar seguros el día de su ira. Quienes se rinden al gobierno de Cristo podrán estar a salvo el día de su ira. Y vamos a ver cómo este salmo expresa precisamente esa invitación a esa rendición ante el Rey. Vemos en los versículos 1 al 3, son estrofas, esto es poesía lo que estamos leyendo, es como un cántico en un lenguaje poético, pero en los versículos 1 al 3 vemos que el mundo trata de derrocar el gobierno de Dios por todos los medios. Luego veremos que el gobierno de Cristo ha sido establecido de los versículos 4 al 9. Y finalmente veremos de los versículos 10 al 12 que el gobierno de Cristo nos invita a rendirnos ante Él. Es la invitación que Dios hace. Entonces, en primer lugar, vemos que el mundo trata de derrocar el gobierno de Cristo. Este es un salmo real, es un salmo que está encabezando, como les decía, el Salterio, está muy unido al Salmo 1, es como una introducción, porque en el capítulo 1, en el Salmo 1, nos habla de que aquel que medita en la palabra de Dios es bienaventurado. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita. Y ahora parece ser que el Salmo 2 está ahora dirigiéndose en un contraste hacia las naciones que meditan y traman, pero no meditan en la palabra de Dios, sino que traman en oposición hacia Dios. Es importante entender que para la audiencia original, este salmo era cantado, dicen algunos estudiosos, en las ceremonias de coronación de los reyes. Y es interesante porque los reyes de Israel recibían 2 títulos cuando eran coronados. El primero eran tratados como hijos de Dios y también tenían un título de ungidos de Dios. David se refiere en los libros en Primera y Segunda de Samuel, cuando se dirige a Saúl, él le dice que es el ungido de Dios. Es como un título real. Y entonces, lo que debemos entender es que rebelarse contra el rey de Israel era rebelarse contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque el rey de Israel era aquel que era delegado por Dios para ejercer la autoridad en medio del pueblo de Dios. Y todas las naciones debían atender a ese rey. Entre ellos David, que era el rey que unificó el reino y fue aquel rey conforme al corazón de Dios. Entonces, el Salmo comienza con una pregunta retórica. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? El salmista está describiendo una coalición universal. Está mostrando
que las naciones, los pueblos, están unidos y todos ellos representan la autoridad mundial, es una autoridad global. Todos están tramando, están pensando y es interesante porque cuando dice la Escritura que traman cosas vanas, es el mismo verbo utilizado en el Salmo 1 para meditar en la Escritura. Es decir, ellos están planeando cómo entonces sublevarse. Es una rebelión. ¿Contra quién? Dice el versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ellos están totalmente dispuestos a prepararse para la guerra. La expresión se levantan los reyes, traman unidos, es como si estuvieran alistando sus ejércitos. Es como si estuvieran en pie de guerra, alistando toda su arsenal contra Dios. Es como si apuntaran sus cañones, sus armas, sus bombas para rebelarse contra Dios. Están unidos, están totalmente dirigidos sublevados contra la autoridad de Dios. Se sublevan y es interesante porque nos dice el salmista que en el versículo 3, rompamos sus cadenas. Esto quiere decir que intentan violar todas las restricciones que Dios les ha puesto, intentan zafarse de Dios, intentan seguir su propia ruta. No quieren a Dios que se les nombre a Dios. No quieren que Dios les gobierne, no quieren que Dios les ame tampoco. Pero también dice que echemos de nosotros sus cuerdas, y esto tiene que ver con el deseo humano de no estar bajo el control de Dios. Ellos piensan que Dios los está encadenando, que los está esclavizando, que hablar de Dios significa someterse a Dios, es pasarla mal. Pero en realidad el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad el yugo sobre vosotros y recibiréis paz. El Señor Jesucristo, y es el Rey que está allí, en contra de quien se rebelan, es el ungido de Dios. Quieren quitar sus fuerzas, y el Nuevo Testamento, como leíamos hace un momento en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo está convencido de que este salmo está refiriéndose a Cristo. Él cita el Salmo 2, hablando de Cristo. En otras palabras, claro, este salmo era dirigido a los reyes, pero en realidad hay un rey que es el destinatario de este salmo. Es el quien cumple, es Jesucristo, el ungido de Dios. La palabra ungido es la misma palabra hebrea que da lugar a la palabra Mesías. Y Jesucristo es el Mesías. El ungido de Dios se está refiriendo al heredero del trono de David, Jesucristo. En 2 de Samuel, ya creo que se la aprendieron de memoria porque la cito mucho ese pasaje, pero en los versículos del capítulo 7, 12 y 13 de 2 de Samuel dice, cuando tus días se cumplan, hablando a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. O sea que uno del linaje de David recibiría también el reino. Dice el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El ungido de Dios, el Mesías, el Rey eterno, es Jesucristo, porque su reino ya fue establecido para siempre. No era Salomón, ni ninguno de la descendencia de David, sino el Hijo de David.
Él es el heredero del trono de David y es contra Él que realmente toda la tierra alinea su arsenal contra Cristo, contra el ungido de Dios. El mundo, si les hablamos de Dios en genérico, o sea, si hablamos de un Dios, quizás son capaces de tolerar a Dios. Quizás podamos tener comunión con estas personas. Ellos van a decir, bueno, si me hablas de Dios, hasta ahí va bien. Pero cuando nombramos a Cristo, entonces no se rendirán a su señorío. Cuando nombramos a Cristo, ya incomoda el nombre de Cristo. Hasta que nombraste a Dios, íbamos bien. Pero cuando se nombra a Cristo, entonces hay una oposición contra el ungido de Dios, contra el único Rey de gloria. La naturaleza pecaminosa siempre tratará de rebelarse contra el gobierno de Cristo. Intentará por todos los medios librarse de su autoridad. El mundo usará su intelecto para llevar a cabo sus planes y derrocar a Cristo de sus vidas. No quieren un rey. Ellos se gozan en la anarquía, se gozan en la indolencia. No quieren nombrar las cuerdas de amor de Jesucristo. No quieren que Jesucristo se nombre en sus agendas porque echan a perder sus planes de pecado. Quieren más bien justificar su pecado, justificar sus vidas en contra de Dios. Pretenden seguir adelante en sus agendas de muerte porque no quieren rendirse ante el gobierno de Cristo. Todo lo contrario, quieren derrocar a Cristo de sus vidas, de sus agendas, de su futuro. Sin embargo, vemos que aunque el mundo trate de derrocar el gobierno de Cristo, el gobierno ha sido establecido. Los versículos 4 al 9 nos hablan y nos da la respuesta de Dios ante el deseo de derrocar su gloria, la gloria de Cristo. Dice el versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, se burla de ellos. No es un chiste para reírse, porque cuando se ríe, el Rey de Gloria se ríe para humillar. Se está riendo de aquellos que se rebelan contra Él. No es una carcajada, sino es una risa de su furor. Él se ríe y se burla de la impotencia. Es como si estuviéramos ante un hormiguero que trate de derrocarnos a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Pisar. Eso es todo. El Señor, en medio de esa coalición, están alineados los ejércitos, están listos para derrocar a Dios según ellos, según sus intenciones, pero Dios se ríe. Él no necesita convocar un consejo de seguridad. Él no necesita que las oficinas del cielo van a llamar a los ministros. Llamemos al ministro del Interior para que de pronto dialogue con ellos. No. Llamemos al ministro de Defensa del cielo, quizás, para que empiece a destruir los ejércitos, los arcángeles. No. Como cuando el mundo le declaran la guerra. Empieza el afán. No. Dios no necesita afanarse. Simplemente se sienta y se ríe. Ese es nuestro Dios. Él no se acalora, Él no va a intentar dialogar inmediatamente, sino que Él se ríe y simplemente habla. Habla. Dice el versículo 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. ¿Con quién los aterrará? Con su ungido, con su rey. Dice el versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión
mi santo monte. Dios no necesita discutir con aquellos que se rebelan contra su trono, contra los que justifican su pecado. Él ya ha hablado a través de su Hijo. En Juan, en Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, ahora habla por medio de su Hijo. Dios ya habló a través de su Hijo. Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue decretado Hijo de Dios. Él ya ha sido proclamado Rey. ¿Por quién? Por el Padre Celestial. Cuando Juan el Bautista ve acercarse al Cordero de Dios, él, al momento del bautismo, una voz de los cielos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del cielo ratificó la autoridad de Cristo. Pero no solamente los evangelios nos hablan de la ratificación de Jesucristo como Rey, sino también el apóstol Pablo. Él nos habla en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de tus profetas en las santas escrituras. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Y es muy importante el versículo 4 de Romanos 1, dice: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El Rey ya ha sido proclamado, ya ascendió a su trono por medio de la resurrección. Y por eso es que en Mateo 28 nos dice: id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Hijo, el Rey, ya ha sido decretado como Rey. No es que Él esté tratando de buscar aún su trono, es que está sentado en su trono. A partir del versículo 7 habla el Hijo. El salmista está poniendo estas palabras en la boca del Hijo. Ya ha sido entonces proclamado Rey, y él dice lo siguiente, el Hijo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hay un decreto eterno que Él reclama para sí. El Hijo reclama el poder, reclama la autoridad y hace una petición que ya fue contestada. Versículo 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, esta petición ya fue contestada por Dios. El Hijo pidió las naciones. El Hijo pidió como herencia cada centímetro cuadrado de esta tierra. Y ya se le fue concedido. Lo que pasa es que ahora todos los que gobiernan, todos los reyes de la tierra que se sublevan contra el Hijo, ellos están reclamando que tienen el poder y la autoridad sobre esta tierra, pero toda la autoridad ha sido delegada por Dios y le pertenece al Hijo de Dios. Toda la tierra, todos los montes, todos los valles, cada civilización le pertenece a Cristo. Le fue dada la autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, y Él está allí anunciando en este salmo, años antes de su encarnación, que las naciones le serían dadas
a Él como herencia. No tenemos que preocuparnos por este gobierno, ni por el siguiente, ni por la anarquía, nada, porque todo el gobierno le pertenece a Cristo. Le ha sido entregada a las naciones y Él dirigirá aún a sus enemigos hacia su precipicio. Él ha recibido la autoridad para controlar el mundo y aún dirigirá a los que lo odian hacia su perdición. Él dirigirá las mentes que se rebelan, que quieren derrocarlo. Él las detendrá a su debido tiempo. Aún no. No temamos, queridos. Confiemos en el gobierno de nuestro Rey de Gloria, que aún controla a aquellos que se rebelan contra Él. El versículo 9 nos muestra la fragilidad de los gobiernos humanos. Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro. Es como si el cetro que ha recibido Cristo, Él mira a las naciones y como si fueran vasos de alfarero, los va quebrantando. Es un término poético. Dice que los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Eso qué quiere decir? Que jamás se volverán otra vez a recomponer. Así como una vasija de alfarero es destruida y jamás va a volver a recobrar cuando es desmenuzada. No volverá a armarse otra vez cuando Cristo desmenuce para siempre los gobiernos de este mundo. Los gobiernos corruptos. Los gobiernos de aquellos que anhelan el poder para pisotear a su iglesia serán desmenuzados por la vara y el cetro del Rey. Él es aquel que está sentado como Rey omnipotente. El gobierno de Cristo, aunque intenten derrocarlo, ya ha sido establecido. Y Él tiene el poder para desmenuzar a todos aquellos que quieran derrocar su gloria. Sin embargo, nuestro Rey es benevolente. Antes de emitir la sentencia, hace una invitación a todos aquellos que quieren derrocarlo de sus vidas y de sus corazones. Eso nos lleva al tercer punto, de los versículos 10 al 12. El gobierno de Cristo nos invita a rendirnos ante Él. El gobierno de Cristo nos invita a rendirnos. A partir del versículo 10 dice la Escritura, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Es como si les dijera, piensen lo que van a hacer muy detenidamente. Antes de rebelarse contra el rey, antes de alzar sus armas, piénsenlo detenidamente con quién se están metiendo. Antes de quitar a Cristo de nuestras vidas, necesitamos saber a quién estamos tratando de derrocar. Porque hay una invitación del Rey. Él invita a todos los reyes de la tierra, a todos los representantes de este mundo, para que mediten. ¿Y qué deben hacer? Versículo 11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temor, con temblor. El Señor invita a aquellos que se quieren rebelar contra el gobierno de Cristo, de Él, para que le adoren. Pero no de cualquier manera, no es una adoración allí indispuesta, no es una adoración impuesta por la fuerza, es una adoración voluntaria. El Señor llama a la rendición antes
de enviar su ira. Él llama a la rendición total. No hay negociación. La única manera de rendirnos ante Cristo es una rendición total. Es una rendición de nuestra mente. Es una rendición del corazón. Es una rendición de nuestra voluntad para Él, en adoración ante su trono santo, con reverencia, con alegría y gozo. Por lo tanto, aquellos pecadores que quieren derrocar a Jesucristo de sus corazones necesitan cambiar su camino. No simplemente con unas lágrimas melancólicas, en arrepentimiento quizás aparente, no. Los pecadores deben rendirse en adoración a Cristo. Deben cambiar su camino, deben virar sus armas contra Dios, deben reemplazar sus ídolos, deben meditar en Cristo y cambiar su actitud delante de Dios. El versículo 12 nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. En otras versiones dice: besad al Hijo, y esta era una actitud de lealtad ante Cristo. Honrar al Hijo significa ser leales a Cristo. Poder entregarle nuestras vidas en lealtad ante Él, sin traicionarlo con dioses falsos. El Señor demanda una rendición total, sin capitulaciones, sin condiciones, sin reclamos. Es una rendición total. ¿Por qué? Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Hay una advertencia allí. Si no están del lado del gobierno de Cristo, entonces serán destruidos. Todos aquellos que sigan intentando derrocar a Cristo, si lo hacen enojar, conocerán su ira. Conocerán la ira del rey. En el año 70 conocieron parte de la ira del rey. Él les habló y les dijo: este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Era la belleza, una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Jerusalén. Ellos imaginaban: duramos años construyendo este templo, ¿cómo va a decir que no va a quedar piedra sobre piedra? En el año 70, el emperador Tito destruyó el templo y toda Jerusalén, y no quedó piedra sobre piedra. La ira del Hijo de Dios fue mostrada en una pequeña muestra de su sentencia. Jerusalén fue arrasada, quemada, porque se rebelaron contra el rey. No aceptaron su reinado y él destruyó Jerusalén. Hoy solo quedan piedras en Jerusalén de ese muro. Solo queda un muro. Demuestra que ahí existió un templo. Hermanos, el versículo 12 al final nos da consuelo en medio de ese panorama desolador. Nos dice: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian en el Rey. Cuán felices son aquellos que no tratan de derrocar el gobierno de Cristo, sino que se rinden ante Él y se refugian en su mano.
Japón se rindió después de 2 bombas nucleares. Solo hasta que experimentó la letalidad de esas bombas, decidió entregarse y asumir la rendición. Solo hasta que conoció la muerte, se rindió. Sin embargo, nosotros somos bienaventurados si nos refugiamos en el Hijo, antes que veamos su ira. Rindámonos ante el gobierno de Cristo, busquemos su protección, adoremos al Hijo, adoremos al Rey, adoremos su gobierno y no los gobiernos humanos, porque Él entregó su vida en la cruz para que fuéramos bienaventurados y gozosos. El Rey, antes de demandar rendición, Él mismo se rindió al Padre por nosotros, derramando su sangre en la cruz hasta la muerte. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos rendirnos con corazones dispuestos. Rindámonos ante el gobierno de Cristo. Meditemos en el gobierno de Cristo. Reclamemos el gobierno de Cristo y no los gobiernos humanos, pues solo con Él estaremos guardados de su ira y refugiados en su amor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, oh Señor, que nos anuncia el reino eterno, el gobierno de Cristo, el cual ya ha sido establecido, aunque este mundo quiera derrocarlo. Padre, danos la libertad para rendir esas áreas de nuestra vida que no han sido rendidas ante ti, oh Padre. Permítenos rendir sin concesiones, sin capitulaciones, sin negociaciones, tratando de retener los vestigios de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, para que podamos estar refugiados en Cristo, a pesar de cualquiera sea las circunstancias que atravesemos. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque en tu Hijo hemos obtenido paz delante de su ira. Hemos sido cubiertos por su sangre y ahora somos justificados para descansar en tu voluntad, para que tú seas exaltado. Bendito seas para siempre. Te anhelamos y anhelamos tu reino para siempre, el reino de Cristo nuestro Señor. Amén.